esta iniciativa y también a la Sociedad Bíblica Chilena por su apoyo en la realización de este evento. El Centro de Estudios Oikónomos, que está organizando parte de este evento, es una iniciativa surgida en el corazón de jóvenes cristianos que buscan contribuir a nuestra sociedad, y hoy se complace en presentar al Dr. Darrow Miller, proveniente de Estados Unidos, quien amablemente nos ha concedido parte de su tiempo en Chile para compartir con todos nosotros su experiencia en comunidades de riesgo social. Durante la segunda mitad del siglo XX, los intelectuales de Occidente notaron que la sociedad estaba sufriendo cambios notorios. La cosmovisión del hombre occidental mutó, se acentuó la individualidad, el consumo, el progreso, la técnica. Esta es la paradójica posmodernidad, en que el estado de bienestar no es suficiente para el hombre. Hoy nuestra sociedad se precia de ser inclusiva y multicultural, pero ¿qué tenemos para ofrecer a los otros, aquellos que no encajan en nuestras categorías, o incluso hemos pensado en el otro? En medio de esta vertiginosa interpretación del hombre posmoderno, la pobreza sigue siendo una realidad en el mundo entero. Y de la misma manera, en medio de toda esta incertidumbre intelectual, se ha levantado una generación de hombres que contemplan esta realidad y que están dispuestos a trabajar para cambiarla. ¿Qué podemos hacer por los excluidos? Darrow bien dice que las sociedades cambian conforme cambian los individuos. ¿Puede cambiar la realidad de los pobres y de los excluidos si ellos mismos no cambian primero? Bajo ese paradigma, ciertamente no. Es entonces cuando se considera nuestra participación, la de todos nosotros hoy día. Nosotros los occidentales, que nos enorgullecemos del progreso, la técnica y el desarrollo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Esa es la pregunta que hoy día va a ser resuelta en este seminario. Nuestro invitado se hizo esa pregunta a los 19 años y hoy nos hacemos la misma pregunta nosotros. El Dr. Darrow ha trabajado largos años en contribuir no solo en la alimentación, sino también en la educación de los pobres, de aquellos que parecen poco valorados en un sistema de competencia, pero no lo ha hecho con ligereza. Ha pensado en la transmisión de una cosmovisión diferente. ¿De qué mentalidad, de qué cosmovisión hablará Darrow en esta conferencia? Se trata de una propuesta tan profunda como sencilla. Existe una verdad que es la respuesta total de Dios para las necesidades totales del hombre. Recibamos con nosotros al Dr. Darrow Miller con un aplauso. Good afternoon. Buenas tardes. It's good to be here in your beautiful country. Es muy bueno estar aquí en su hermoso país. This is my second time to Chile. Es la segunda vez que estoy en Chile, I was here about a year ago, un par de años atrás, and that's where I met Angel. y así conocí a Ángel. And coming out of our meeting, he said, when you come back to Chile, will you spend time at the university? Cuando nosotros nos reunimos, él me dijo, cuando tú vuelvas a Chile, podríamos tener un tiempo juntos. So it's a delight to be here. Entonces estoy muy contento de estar aquí. I want to share with you today something about my journey in relationship to working in the world of poverty. Esta tarde quiero compartir con ustedes acerca de mi viaje en relación con la pobreza. And I want to talk for a while and then we'll open it up to questions. Yo quiero compartir con ustedes un tiempo y que después podamos abrir para preguntas. For most of my adult life, I've worked with an international relief and development organization called Food for the Hungry. En toda mi vida adulta he trabajado en una fundación llamada Alimento para el Hambriento. We are a mid-size development organization. Nosotros trabajamos por el desarrollo en las ciudades. You've probably heard of World Vision or Catholic Social Services. Those are the large organizations. Probablemente tú has escuchado otras organizaciones como World Vision y otras organizaciones encargadas de asuntos sociales. Food for the Hungry is sort of a mid-size relief and development organization. Comida para el Hambriento es una de estas organizaciones también. And we're working in about 35 countries. Nosotros hemos trabajado en cerca de 36 países. And I spent 27 years working in the world of poverty.
Y yo he trabajado por 27 años en el mundo de la pobreza. My journey began when I was your age. Mi viaje comenzó cuando yo tenía tu edad. I was a university student Yo era un estudiante universitario and had the opportunity to travel to Mexico City y tuve la oportunidad de viajar a la Ciudad de México for a 6-week work team one summer. por 6 semanas en un viaje de ayuda. We lived in an orphanage in Mexico City Nosotros vivimos en un orfanato de la Ciudad de México and spent the 6 weeks working on rehabilitating the school that was associated with the orphanage. y estuvimos trabajando 6 semanas en rehabilitar esta escuela, en mejorar esta escuela. But I'll never forget my journey into Mexico. Yo nunca olvidé mi viaje a México. I'd grown up in Los Angeles, California. Luego yo fui a Los Ángeles, California. I was a beach boy and a lifeguard, Yo crecí ahí, yo era un chico que iba a la playa. and I had never seen poverty Yo nunca había visto la pobreza. personally. I'd seen pictures of poor people, Yo solamente había visto fotos de gente pobre, but I'd never seen poverty. pero yo nunca había visto la pobreza. And I remember as we took the train from the California border to Mexico City, Y recuerdo que tomamos un tren desde California hasta la Ciudad de México, it took 3 nights and 2 days. 3 días y 2 noches. And as the train went further and further south, Y cuando íbamos llegando más hacia el sur, the poverty got deeper and deeper. la pobreza iba siendo más profunda. And when the train pulled into Mexico City, Y cuando el tren llegó a la Ciudad de México, it pulled in through a slum, a favela. el tren llegó a una favela. And I saw people living in houses made out of trash. Y yo vi gente que vivía en casas hechas de basura. And I had never seen anything like that. Y yo nunca había visto algo como eso. I remember the doors or the windows of the houses were old tires. Yo recuerdo ver las puertas y las ventanas de las casas todas rotas. The walls were made out of old cardboard boxes. Todas las murallas eran hechas de cartón. Children were playing in piles of rubble. Los niños estaban jugando en pilas de basura. And as I looked at this scene through the window of the train, Y nosotros íbamos mirando esto a través de la ventana del tren my heart was broken y mi corazón se quebrantó. and I cried. Y yo lloré. I don't know what it's like here in Chile, Yo no sé cómo es actualmente aquí en but Chile, in the United States, boys are taught not to cry. pero en Estados Unidos los hombres no lloran. We're told girls cry, boys don't cry. A nosotros nos dijeron, los hombres no lloran, las mujeres lloran. I don't know if it's the same here. Is it the same here? No sé si aquí ¿es lo mismo aquí? Sí, sí, Women are nodding their heads. tiene orden. Las Men mujeres are están moviendo staring. su cabeza. Well, I was so impacted by what I was seeing, I wept. Yo estaba tan impactado por lo que estaba viendo en ese momento. And that was a turning point in my life. Y ese fue un punto clave en mi vida. I knew at that moment I needed to do something about what I was seeing. Yo supe en ese momento que debía hacer algo con lo que estaba I viendo. couldn't just turn my back on it. Yo no podía solamente darme la vuelta y seguir. I couldn't have told you that that event would have directly led to my working for 27 years with Food for the Hungry. Y esto comenzó en mi trabajo, en Comida para el Hambriento. I can only say that in retrospect. I can only say that looking backwards. Él solamente puede compartir esto por lo que él vio antes, por lo que él ha visto. But I knew that I needed to respond somehow to what I was seeing. Yo sé que tenemos que ver y responder de alguna manera a esto que estamos viendo. I would say at that moment, my understanding of how you help the poor was relatively socialistic. En ese momento mi respuesta para este asunto era algo social. I was a socialist. Yo era socialista. You have poor people, and the poor are poor because the rich are rich. Tú tienes gente pobre porque hay pobres y porque hay ricos. And the way you solve the problem with poverty is to shift money and resources from people who are wealthy to people who are poor. La forma de solucionarlo era tomar el dinero de la gente que era rica y dárselo a los pobres. I was profoundly impacted by a book called Rich Christians in an Age of Hunger. Yo fui impactado por un libro que se llamaba Cristianos ricos en un mundo hambriento. And my thinking, as I say at this point, was one of
redistributing resources. Y en este punto mi pensamiento fue redistribuir los recursos. So that was a major milestone in my life. Y esto fue algo que marcó mi vida. A few years later, I had the privilege of studying in Switzerland. Pocos años después yo tuve el privilegio de estudiar In Switzerland. en Suiza. I was in a community called L'Abri. It meant the shelter. Yo estaba en una comunidad llamada L'Abri. And I was staying in the home of a German lawyer named Udo Mittelmann. Yo estaba en la casa de un abogado alemán que se llamaba Udo Udo Mittelmann. Mittelmann. Good. It was February, Esto era fabuloso. and we were in the Swiss Alps in a very tiny Swiss farm village called Wemo. Nosotros estábamos en una villa de granjas. Those of you that live here, you have the mighty Andes in your backyard, Nosotros acá tenemos la cordillera de los Andes. and you know the beauty of the alpine beauty of the high Y ustedes, country here in Chile. y ustedes pueden ver la hermosa vista que podemos tener de la cordillera. Well, I was living in the Swiss Alps, Cuando yo estaba viviendo en los Alpes, in an alpine farm village with no more than 100 people in it. en una villa que estaba en los Alpes. I don't know how old the buildings are here in Chile, but in Switzerland, the houses in this village were 400 years old. Yo no sé cómo son los edificios acá en Chile, pero allá eran muy antiguos. It was a Sunday evening, Era un domingo en la mañana. and we were sitting around the table having English high tea, Estábamos sentados alrededor de la mesa teniendo un té, tomando un cups té. of little cups of very dark tea, Unas tazas pequeñas con té muy oscuro, little finger foods, little sandwiches. con unos pequeños sándwiches. There were candles on the table, Habían algunos dulces, algunas cosas sobre la mesa. dried cut flowers from the Swiss mountainside on the tables. Habían algunas flores también. There was quiet classical music playing in the background. Había música clásica alrededor. The snow was gently falling outside the window. The snow Había was nieve falling alrededor, outside the window. afuera que podíamos ver a través de la ventana. It was an incredible setting. Era una escena increíble. And my host, Udo, turned to me in the middle of the conversation Y la persona que me había recibido me dijo algo en medio de la conversación. and he said something that changed my life. Y él dijo algo que cambió mi vida. He said, "You know, Darrow, Christianity's true even if no one believes it." Él me dijo, ¿tú sabes que el cristianismo es verdadero aun cuando no tenga creyentes? And I said, "What?" Y yo le dije, ¿qué? He said, "Christianity's true even if no one believes it." Y me dijo, el cristianismo es verdad aun cuando no haya nadie que lo crea. Now, I had been taught that Christianity was true because I believed it. Yo fui enseñado que el cristianismo era verdadero porque yo era cristiano. And here's somebody telling me it's true even if I don't believe it. Y alguien me estaba diciendo que el cristianismo era verdadero aun cuando yo no creyera. I didn't sleep for 2 nights. Yo no dormí por 2 noches. What is this man saying to me? ¿Qué me estaba diciendo este hombre? And finally, Finalmente, after 2 sleepless nights, después de 2 noches sin dormir, I came to understand what he was saying. yo entendí lo que él me había dicho. He was saying that Christianity is true Él me estaba diciendo que el cristianismo era verdadero because God exists. porque Dios existe. It's true to reality. Es verdadero y real. And this was a whole new thought for me. Y ese fue un pensamiento totalmente nuevo para mí. And I realized that having grown up in the United States, Yo me di cuenta que al haber crecido en Estados Unidos, having gone to secular and atheistic institutions, haber asistido a instituciones ateas y seculares, I had been trained to think like an atheist and a materialist. yo fui entrenado para pensar como un ateo, como un secularista. I had an atheistic mind. Yo tenía una mente atea.
I was a Christian Yo era cristiano by profession, por profesión. not working profession, but by my De profession. palabra, de boca, era cristiano, But I had an atheistic mind, pero tenía una mente atea and I didn't know it. y no sabía eso. And that was the second milestone in my life. Y esa fue la segunda cosa que impactó mi vida. I came to see both the existence and significance of the concept of worldview. Y pude entender la significancia del concepto de cosmovisión. A worldview is like a set of glasses for the mind. La cosmovisión es como unos lentes para tu mente. All day long, you look through your glasses at the world. Es como tú ves a través de los lentes el mundo. If you grow up in a culture that has an atheistic framework, Si tú creces en una cultura que tiene un marco ateo, then you look at all of life from that framework. tú vas a ver toda la vida a través de ese marco. If you grow up in India Si tú creces en India and you have a Hindu framework, y tú tienes un marco hindú, you will see the world through the lens or the eyes of Hinduism. tú vas a ver el mundo a través de los ojos del hinduismo. If you grow up in Africa Si tú creces en África or in the Amazon jungle, o en la jungla amazónica, you will grow up with a mindset of an animist. tú vas a crecer con la mentalidad de un animista. There are different worldviews, Hay diferentes cosmovisiones. and those worldviews not only determine how you see the world, Y no solo determinan cómo tú ves el mundo, they determine the kinds of societies that you create. también determinan el tipo de sociedad que tú vas a crear, que tú vas a formar. Or to put it a little differently, to say it differently, Para poner las sociedades de diferente manera, culture la cultura is a product of cult. es un producto de un culto. Cult is worship. Culto es adoración. Everyone worships someone or something. Todos adoran algo o alguien. You can be an atheist Tú puedes ser ateo and you end up worshiping yourself. y tú te estás adorando a ti mismo. Or you can worship nature. O tú puedes adorar la naturaleza. Or you can worship a little idol. O tú puedes adorar An idol. a un ídolo. Or you can worship the Creator. O tú puedes adorar al Creador. Everyone worships someone or something. Todos adoramos a algo o a alguien. And our culture Y nuestra cultura is derived from our worship. está formada por nuestra adoración. Culture is derived from cult. La cultura se deriva de culto. So every single human being has a worldview, a way of seeing the world. Entonces cada ser humano tiene una cosmovisión, una forma de ver el mundo. And that confrontation of that idea when I was 25 years old had a profound impact on me. Y cuando yo tenía 25 años tuve una confrontación de las ideas que habían dentro de mí. There were two other things that occurred during this time that shaped my adult life and work. Hay dos cosas que también formaron mi vida adulta. I had the privilege of traveling to Israel with my wife, Yo tuve el privilegio de viajar a Israel con mi esposa and we had a teacher named Dr. Hanson Rainey. Nosotros tuvimos un profesor llamado Hanson Rainey. Hanson Rainey. He was a Palestinologist. He studied Palestine. Él era palestino. And we were on a field trip Nosotros fuimos a unos pocos viajes up in the north of Israel one weekend, al norte de Israel. and he was giving a lecture Él estaba dando una clase, una lección about the valley in Israel called Megiddo. acerca de un valle en Israel llamado Megiddo. It's a very flat valley where throughout history empires have come to fight their wars. It's a perfect place to fight a war.
es un valle donde se han peleado muchas batallas, es un valle perfecto. And while he was lecturing about this valley, Y cuando él estaba enseñando acerca de este valle, I was noticing a little mountain just next to the mountain we were on. yo estaba viendo una pequeña montaña que estaba cerca. And this mountain had a forest on it. Y esta montaña tiene un bosque. But I'd never seen a forest like this before. Yo nunca había visto un bosque como este. All the trees were the same height. Todos los árboles tenían la misma altura. And as I stared at the forest, I noticed the trees were planted in rows. Rows. Yo me di cuenta que los árboles estaban plantados en columnas. I'd grown up in the United States and I'd been to a lot of different forests, but I'd never seen a forest like this. Yo crecí en Estados Unidos y nunca vi un bosque como este. And I asked my professor, Dr. Rainey, can you explain this forest to me? Yo le pregunté a mi profesor, le dije, ¿tú puedes explicarme qué pasa con este bosque? And he said, yes, the Jews planted it. Y él me dijo, sí, los judíos lo plantaron. And I thought, that's interesting. Y yo pensé, eso es interesante. I thought only God planted forests. The idea that people could plant a forest had never occurred to me. Yo pensaba que solo Dios podía plantar bosques, no tenía la idea de que la gente pudiera hacerlo. And then he said something else very profound. Y él después me dijo algo muy profundo. But I didn't realize how profound it was until I went to work at Food for the Hungry. Pero yo no me di cuenta de lo profundo que era esto hasta que comencé a At the trabajar. time, I just thought, oh, this is very interesting. Y yo pensé, esto es muy interesante. He said there are two different people that have inhabited this land. Habían dos tipos de personas. One group believed that their God had cursed the land and that's why it was a desert. Un tipo de persona pensaba que Dios había maldecido la tierra y por eso no podía fructificar. The other people believed that their God had said this was a land of milk and honey. Y otro tipo de gente había dicho, pensaba que Dios había dicho esta es una tierra de leche y miel. And they transformed the desert into a garden. Y ellos transformaron el desierto en un jardín. Two different people, Dos diferentes tipos de personas. the same land, La misma tierra, a desert. un desierto. No gold, No oro, no forests, no bosques, no diamonds, no diamantes, no oil, no petróleo, a lot of sand and a lot of rock, muchas rocas, mucha tierra, arena and very little water. y muy poca agua. You have places like that in Chile, ¿Hay lugares como ese aquí en Chile? Sí. right? But there were two different people. Pero habían dos tipos diferentes de And personas. what made things different? ¿Y qué hace que las cosas sean diferentes? The vision for the land. La visión hacia la tierra. They started with the same natural resource base, Ellos comenzaron con los mismos recursos naturales, but produced two totally different results. pero produjeron dos resultados muy diferentes. And the results had nothing to do with the resource base, Y el resultado no tenía nada que ver con los recursos, but it had everything to do with the vision. pero tenía todo que ver con la visión que ellos tenían de la tierra. And I made a note of that. I thought, oh, that's very interesting. Y cuando yo me di cuenta de eso, yo pensé, esto es muy interesante. But like I say, I had no idea how important it was until I started working at Food for the Hungry. Yo no sabía cuán importante era esto hasta que comencé a trabajar en alimento para el hambriento. The second of these small things La segunda cosa occurred at L'Abri, Switzerland, at L'Abri Fellowship in Switzerland. sucedió en Brie. L'Abri, En L'Abri. the shelter, French for the shelter. It's a French word. La segunda cosa que se me ocurrió sucedió en la Universidad donde estudié en Suiza. La segunda cosa que sucedió que impactó su vida ocurrió en la universidad donde él estaba estudiando. One evening, Francis Schaeffer, the founder of L'Abri, was answering questions. Un día en la mañana, uno de los fundadores de este lugar estaba respondiendo unas preguntas. L'Abri was a remarkable place because people from all over the world came there. Es muy importante este lugar porque mucha gente de muchas partes del mundo va ahí. We had atheists out of Paris, France, Hay ateos, Marxists, marxistas, we had Muslims from musulmanes, Malaysia,
de Malasia, We had burned out Christians. tenemos cristianos, We had people from all over the world. gente de todas las partes del mundo. And back in the 1960s and 70s, the Vietnamese War was on. Y en 1960, 1970, la guerra de Vietnam, And people your age, gente de su edad, all over the world, alrededor de todo el had mundo, one question they were asking. había una pregunta que ellos querían responder. Is there any truth? ¿Hay alguna verdad? I don't think many people your age ask that question anymore. Yo no creo que haya mucha gente de su edad que se haya preguntado eso otra It vez. was as if the Vietnamese War caused people to ask that question. La guerra de Vietnam hizo que la gente se preguntara esto. And people came from all over the world with that one question on their mind. Y la gente venía con esa pregunta en su mente de todos los lugares del mundo. Is there any truth? ¿Hay alguna verdad? And every week, Dr. Schaefer would have a question and answer time, and anyone could ask any question that they wanted. Y cada semana con el Dr. Sheffer teníamos una oportunidad de que él nos respondiera preguntas. And he would patiently take every question. He was a remarkable man. Y él era un hombre muy remarcable, muy destacable, que él respondía a cada pregunta. And one evening, he said something in passing. Cada vez que él nos decía algo, I don't remember what question triggered the statement, yo no recordaba la pregunta que precedía la aseveración, but he made this very simple observation. pero él hacía una observación simple. If you want to notice the difference between North America and South America, Si tú quieres notar la diferencia entre Norteamérica y Sudamérica, look at the ideas that came from Southern Europe to South America and the ideas that came from Northern Europe to North America. mira la diferencia que hay entre las ideas del norte de Europa y de las ideas del norte de Europa que afectaron el norte de América. He didn't expand on that. He didn't say any more about it. Él nunca más habló de eso, He never wrote about it. nunca escribió de eso, It was just this statement. solamente era una aseveración. And I thought, that's interesting. Y yo pensaba, esto es interesante. Many of you have heard interesting things and you just put it in the back of your mind. Muchos de nosotros hemos escuchado cosas interesantes y las ponemos en nuestra mente. And so I filed this one way, way back in my mind somewhere. Y yo puse esto en alguna parte de mi mente And many years later, y muchos años después, these ideas came to the surface again. estas ideas resurgieron otra vez. In 1981, En 1981, I came to work at Food for the Hungry. yo comencé a trabajar en alimentos para el hambriento. And I began traveling with Food for the Hungry to different countries in the world where we were working with very, very poor people. Nosotros comenzamos a viajar a diferentes países alrededor del mundo, a trabajar con países muy pobres. My first trip was to the nation of Haiti. Mi primer viaje fue a la nación de Haití. Haiti was then and still is the poorest country in the Americas. Haití en ese momento era y aún lo sigue siendo el país más pobre de Sudamérica. At the time, there were about 9 million Haitians. Hay 9 millones de 9 million Haitians. People living in Haiti. Hay 9 millones de haitianos And at the time, there were 1,000 relief and development organizations and mission organizations working in Haiti. y en este tiempo hay 1000 organizaciones trabajando en Haití And $130 million a year was pouring into Haiti in relief work and development work. se está dando una gran cantidad de dinero para dar un alivio a Haití para que ellos puedan recuperarse. Now remember, this is 1981, 82. Ahora recordemos, este era 1981, 82. $130 million a year average. 130 millones de dólares Is that a lot of money? es mucho dinero. Especially, 20
5 years ago. That's a lot of money. Especialmente 25 años atrás, eso era mucho dinero. And Haiti was poor. Y Haití era pobre. How many of you remember the earthquake in Haiti 3 years ago now? ¿Cuántos de ustedes recuerdan el terremoto en Haití hace 3 años atrás? Okay, you remember that. ¿Pueden recordar eso? The day before the earthquake, El día anterior al terremoto, there were 10,000 organizations working in Haiti. habían 10.000 organizaciones trabajando en Haití. 10,000 10.000 organizations. organizaciones. There was over $1 billion a year in international aid Más de 1 millón coming into Haiti. de dólares eran llevados a Haití. 1.000 millones. And there was $2 billion a year from the Haitian diaspora. Haitians living in Europe, North America, Canada were sending $2 billion a year back into Haiti. Los haitianos que viven en Europa y en otros lugares del mundo enviaron 2 billones de dólares. So $3 billion a year Entonces 3 Flowing billones de into dólares, 3 billones de dólares para the el day before the earthquake. el día anterior al terremoto. Is that a lot of money? ¿Eso es mucho dinero? What would you expect Haiti to be like if there's $3 billion a year flowing into a country of 10 million people? ¿Cómo esperaríamos que fuera un país con 10 millones de personas recibiendo anualmente 3 billones de dólares? What would you expect Haiti to be like? ¿Cómo debería ser Haití? Would you expect there to be any difference ¿Esperamos alguna diferencia with all that money? con todo ese dinero? Most people would think so, Mucha gente cree que sí, because most people would think what Haiti needs is money. porque mucha gente cree que lo que Haití necesita es dinero. What poor people need is what? Porque Money. la gente pobre, ¿qué necesita? If they had money, they wouldn't be poor. Y si ellos tuvieran dinero, ya no serían pobres. And you would expect Haiti to be maybe a middle class nation. Entonces nosotros podríamos esperar que Haití fuera una nación de clase media. You'd have good infrastructure, Ellos podrían tener buena good infraestructura, health care, buena salud, good schools. buenas escuelas. Maybe not a wealthy nation, Quizás no una nación rica, but surely not the poorest nation in our hemisphere. pero no la nación pobre que es. And yet you know what Haiti was like then? Y vemos hoy día que Haití es una nación muy All pobre, that money con todo ese dinero, and nothing was happening. y nada está pasando. So as a young person who has a broken heart for the poor, Entonces, como una persona joven, con un corazón quebrantado, who thinks that the way you solve the problem of money, of poverty, is to shift money from one place to another, que pensaba que resolver el problema de la pobreza era tomar dinero de un lugar y llevarlo a otro. when I got to Haiti, Cuando yo fui a Haití, I had a question. yo tuve una pregunta. What's wrong with this picture? ¿Qué está mal con esta foto, con esto que estoy viendo? All this money Todo ese dinero and nothing happened. y nada sucede. I flew from Haiti to the Dominican Republic, Yo fui de Haití a la República Dominicana, 2 countries sharing the same island. 2 países compartiendo la misma isla. Food for the Hungry was working in a very poor community called Constanza. Comida para el Hambriento estaba trabajando con 2 comunidades. And this city, this town actually, was up in the mountains in the middle of a mountain valley. Y esta ciudad donde estábamos trabajando estaba en el medio de un valle. It reminded me of Switzerland without snow. Eso me recordó donde yo estaba, It's a beautiful place. un lugar hermoso. The soil was fertile, Era todo frondoso, the climate was temperate, la temperatura, there was a river running through the valley. había un río que corría en You el could valle. throw seeds on the ground and they would grow. Podía estar ahí, ver el pasto crecer. And the people living in this valley were impoverished. Y la gente que estaba en este valle estaba empobrecida. And I thought, how can people live in paradise and be so poor? Yo pensaba, ¿cómo la gente puede vivir en este paraíso y ser tan pobre? I don't understand. Yo no lo entendía. And then I noticed on the side of the hill, Después yo noté
there was a group of middle-class homes. que había un grupo de casas, And I asked somebody, who lives in those homes? un grupo de casas de clase media, y yo le pregunté a alguien, ¿quién vivía ahí? And they said, the Japanese. Y ellos me dijeron, los japoneses. And I said, what do you mean, Japanese? Y yo le pregunté, ¿qué significa los japoneses? How could there be Japanese in this valley? ¿Cómo podían haber japoneses en ese valle? This is a valley in the mountains. Este era un valle en las montañas. You have to drive an hour and a half on a dirt road to get there. Tú tenías que manejar 1 hora para poder llegar allá. And it's another hour and a half to the nation's capital. Y 1 hora y media para ir a la capital. And you're in the middle of the Caribbean. Tú estabas en el medio del Caribe. How did the Japanese get there? ¿Cómo llegaron los japoneses? And I asked somebody, and they said, oh, they came at the end of World War II. Y yo le pregunté a alguien, ¿cómo llegaron ellos? Me dijeron, Japan al final had de la been, Segunda they'd lost the war. Ellos perdieron la guerra. The nation was desperately poor. La nación fue muy And empobrecida. many Japanese families left Japan. Y las familias dejaron Japón. Some of them came to South America. Algunos de ellos vinieron a They Sudamérica. went to different places in the world. Y en diferentes lugares del And mundo. some went to the Dominican Republic Y algunos a República Dominicana. with the clothes on their back. Con las nubes en su Not knowing the language or the culture. sin conocer la cultura, la And lengua. in 2 generations, Y 2 generaciones. they owned prosperous farms and had nice houses. Y ahora ellos tenían unas prósperas granjas. What question was I asking? ¿Qué pregunta yo estaba haciendo? What's wrong with this picture? ¿Qué estaba mal con esto? Here are the people who've lived in this valley for generations and they are impoverished. La gente que vivía en este valle por generaciones estaba empobrecida. The Japanese come with no money, Los japoneses vinieron sin dinero and within 2 generations they're prospering. y en 2 generaciones ellos fueron prósperos. So I began to ask people, can you help me understand what I'm seeing? Entonces yo le empecé a preguntar a algunas personas, ¿puedes ayudarme a entender esto? And people started saying, yes, the Dominicans, they're fatalistic. Y la gente me decía, los dominicanos son fatalistas. They were born poor, they believe they will die poor. Ellos creen que si nacen pobres van a morir pobres. Their grandparents were poor. Los abuelos fueron pobres. Their parents were poor. Los padres fueron pobres. They were poor. Ellos son pobres. Their children will be Sus poor. hijos van a ser pobres. There's nothing they can do. Y no hay nada que podamos hacer. And I said, okay, well, what about the Japanese? Y yo dije, ¿qué tal con los japoneses? And somebody said, they have a virtue called gambare. Ellos tienen un... Una virtud con la Ellos, palabra Gambare. It's a Japanese word. So, ellos tienen una virtud llamada kambare. good. And I said, what's gambare? Y yo pregunté, ¿qué es kambare? And they said, never give up. Nunca rendirse, Try harder. tratar. And the concept of gambare is if you are in a very bad situation, Y el concepto de kambare es que si tú estás en una situación muy difícil, you never give up. tú nunca te rindes, You try hard. tú tratas. And standing in Constanza that day, Y estando en Constanza ese día, in the middle of paradise, en el medio del paraíso, filled with poverty, sintiendo la pobreza, I began to have a shift in my mind. yo comencé a tener un cambio en mi mente. I began to think, what if the root of poverty is not a material root? Yo comencé a pensar, ¿cuál es la raíz de la pobreza si no es algo material? What if the root of poverty is ideas? La raíz de la pobreza son las ideas. That some ideas lead to poverty, Algunas ideas lideran la pobreza and some ideas lead to the development of material wealth. y algunas ideas lideran el desarrollo de las riquezas materiales. And it was at that moment that I began to reflect on what my professor in Israel had said. Y tuve un tiempo para reflexionar en lo que mi profesor me había dicho en Israel. The same land, La misma tierra, the same resources, los mismos recursos, but 2 very different peoples pero 2 personas muy diferentes, with 2 very different visions for the land. con visiones muy diferentes acerca de la tierra.
And then I remembered what Francis Schaeffer said. Y recordé lo que Francis Schaeffer dijo. If you want to know the difference between North and South America, look at the ideas that came from Southern Europe to South America and the ideas that came from Northern Europe to North America. Si tú quieres ver la diferencia entre las ideas de Sudamérica y Norteamérica, mira la diferencia entre las ideas del norte de Europa y el sur de Europa. So my mind was being rocked. Entonces mi mente comenzó a moverse. I was working for an organization that was part of an industry. Yo estaba trabajando en una institución que era parte de una industria, The poverty industry. la pobreza en las calles. And the people in this industry had big hearts. La gente en esta industria tiene grandes They corazones. had hearts for the poor, Ellos tienen just like I did. un corazón por el pobre. What can I do to help people out of poverty? ¿Qué puedo hacer para sacar a la gente de la pobreza? And as I said, I had a socialist mindset at that point, Nosotros en ese momento teníamos un punto de vista social, that the way to solve the problems of poverty is to transfer resources from one group to another. Nosotros pensábamos que era transferir los recursos de un grupo a otro. And if people who were poor simply had more resources, they would no longer be poor. Y la gente pobre necesitaba tener más recursos para dejar de ser pobre. And that idea I had to rethink that idea. Y yo tuve que volver a pensar acerca de esa idea. So I began to read. Entonces comencé a leer. There weren't many books on this subject, Hay muchos libros relacionados con este tema, because most of the books on the subject had been written by communists and socialists. porque la mayoría de estos libros han sido escritos por comunistas o socialistas. And most capitalists had no interest in the poor. Y los capitalistas no están interesados en la pobreza o en el pobre. So there weren't many books. Entonces había muchos libros. But I came across a book by a British economist named Barbara Ward. Entonces encontré el libro de una economista And her book was called Rich Nations, Poor Nations. Entonces su libro era llamado Naciones ricas y naciones pobres. And here was a British economist who was challenging the industry, Y ella era una economista inglesa que estaba desafiándonos, who was suggesting that maybe the wealth and the poverty of nations comes from ideas. Entonces ella estaba mostrando que la pobreza o la riqueza de las naciones viene de las ideas. And I thought, oh, well, maybe I'm not the first person to have this thought. Y yo pensé, no soy la primera persona que tiene este pensamiento. And then I read a book by Harrison, Y después leí otro libro, Lawrence Harrison. Lawrence Harrison. Lawrence Harrison. And the book's title was Underdevelopment is a State of Mind. Y este libro se llamaba El subdesarrollo es A state of mind. un estado mental. Underdevelopment, another way of saying it, is a mindset. Otra forma de decirlo es que el subdesarrollo es un asunto de la mente. There's a poverty mindset. Es un asunto, la pobreza es un asunto de la mente. And Harrison had worked for the United States government's agency on international aid for 25 years. Él trabajó en Estados Unidos. He was a field agent, Él era un agente, which meant he represented USAID in poor countries, spending his life bringing in U.S. funds to help the poor. él representaba a Estados Unidos en otros países, ayudando a superar la pobreza. And he came to the conclusion after 25 years and all the billions of dollars that passed through his office that money was not solving the problem of poverty. Y después de 45 años trabajando en esto, él llegó a la conclusión que el dinero no era la solución para la pobreza. So what was the problem? Entonces, ¿cuál es el problema? It was a state of mind. Que es un estado mental. I remember a few years ago, Yo recuerdo unos años I atrás, was in Brazil, yo estaba en Brasil and I was visiting two young women who were working in the garbage dump of their city. y yo me encontré con dos mujeres que estaban trabajando en la basura. This was a city of 400,000 people, João Pessoa. Esta es una ciudad de 400.000 personas.
And they had a very large garbage dump. Y ellos tienen un lugar de basura muy grande. And they took me one day to the garbage dump to show me the work that they were doing. Y ellas me llevaron a ver el lugar donde ellas estaban recogiendo la basura. But on the way to the garbage dump, we passed some apartment houses. Cuando nosotros íbamos hacia allá, pasamos por algunos departamentos. They were nearly new. Ellos parecían nuevos. And she said the city of Joao Pessoa had built these apartment houses Y ellas decían que la ciudad había construido estos departamentos to provide housing for the people that lived on the garbage dump. y ellos lo habían hecho para dar un lugar a la gente que vivía de recoger basura. There were hundreds of people living on this garbage dump in cardboard boxes. Habían cientos de personas que vivían de recoger basura, cartón. And dozens and dozens and dozens of children who were born and being raised on the garbage dump. Docenas y docenas de niños que nacían ahí y que crecían en medio de eso. And the city of Joao Pessoa wanted to change the circumstances of these people. Y la ciudad quería cambiar las circunstancias de estas personas. So they built modern apartments. Entonces ellos construyeron departamentos modernos, Simple apartments, simples but departamentos, new and clean, pero nuevos, limpios, with electricity, con electricidad, running water, con agua potable, flush toilets. con baños. And they moved the people out of the garbage dump into the apartments. Y ellos tomaron a la gente de la basura y la llevaron a esos departamentos. And they went into the garbage dump and bulldozed all the cardboard shacks back into the garbage dump. Y ellos querían terminar con eso, el gobierno. I was visiting 6 months later, Yo lo fui a visitar 6 meses después. and where were the people? ¿Y dónde estaba la gente? They were no longer living in the apartments. Ellos no estaban viviendo en los departamentos. Where were they? ¿Dónde estaban ellos? They were back on the garbage dump. Ellos habían vuelto a la basura. The easiest part of helping poor people is the physical part. La parte más fácil de ayudar a la gente pobre es la parte física. It's easy to move people living on garbage dumps out of the garbage dumps. Es fácil tomar a la gente que esté viviendo en la basura y llevarla a un departamento. What's the more difficult part? ¿Cuál es la parte más difícil? To get the garbage dump out of the minds of the people. Sacar la basura de la mente de las personas. It's easy to take the people out of the garbage dump. Es fácil tomar a la gente fuera de esos basureros. If there's a will, Si hay, a city can do that. si hay el deseo de hacerlo, la ciudad Or puede a hacerlo. state can do that. O el Estado puede hacerlo. But the harder part is getting the garbage dump out of the minds of the people. Pero la parte difícil es sacar la basura de la mente de las personas. And this is what Harrison came to understand. Y esto es lo que Harrison entendió. That all the well-intended projects and all the billions of dollars did not end poverty. Que todos los millones y todo el dinero que se pueda invertir no soluciona la pobreza. Because underdevelopment was a state of mind. Porque el subdesarrollo es un estado mental. Another book that I read this time was by David Landis. Otro libro que yo leí es de David David Landis. Landis. He wrote a book called The Wealth and Poverty of Nations. Él escribió un libro que se llamaba La riqueza y la pobreza de las naciones. He was the professor of economic history at Harvard University. Él era un profesor de la Universidad de Harvard. And his question was the same question that I had. Y su pregunta era la misma que yo tenía. What makes some nations rich and some nations poor? ¿Qué hace que algunas naciones sean tan ricas y otras tan pobres? Now remember, he's a professor of economic history. Yo recuerdo que era un profesor de economía e historia. And he said virtually the wealth and poverty of nations has nothing to do with their demographics and their natural resources. Y él decía que la pobreza o la riqueza de las naciones no tenía nada que ver con lo demográfico, It has everything to do with a set of ideas. sino que tenía que ver con las ideas que él tenía. And he identified 5 ideas that he thought were key to lifting nations out of poverty. Y él identificó 5 ideas que ayudan a sacar a las naciones de la pobreza. The first idea La primera idea was the dignity of labor.
era la dignidad del trabajo. Most countries that are poor Muchos países que son pobres think that work is a curse. piensan que el trabajo es una maldición, It's a bad thing to work. que es malo trabajar. And so people that work with their hands do not have dignity in the society. Entonces la gente que trabaja con sus manos no es considerada digna en la sociedad. And wealthy people who don't work with their hands are seen as these are the best people in society. Y la gente que no trabaja con sus manos es rica, es considerada la mejor gente de la sociedad. Because they don't have to work. Porque ellos no tienen que trabajar. So not working Entonces no trabajar is the virtue. es la virtud. And people who have to work with their hands are fools. Y la gente que tiene que trabajar con sus manos But son wealthy tontos. people, Pero la gente rica, they're the best. ellos son los mejores. Because they figured out how to be wealthy without working. Porque ellos Entendieron cómo hacer dinero. ellos entendieron cómo poder tener dinero sin tener que trabajar. And Landis came to understand that when work was seen as dignity, Y él entendió que cuando el trabajo se ve como algo digno, when work becomes a virtue rather than a vice, cuando el trabajo se vuelve una virtud, it is key es una llave to the economic health of a nation. a llegar a la riqueza económica de una nación. That when this virtue becomes a national virtue, it has economic consequences. Y cuando esta virtud se vuelve una virtud en una nación, esto produce riqueza. The second thing, La segunda idea, he said that you have the concept that people are almost like gods. que la gente tiene la idea que ellos son casi como Dios. If you were to put that in a Christian set of words, Si pusiéramos esto en palabras cristianas, you would say that people are made in the image of God. nosotros diríamos que la gente es hecha a la imagen de Dios. In other words, it's a high view of human dignity. It's a high view of human Es dignity. una visión muy alta de la dignidad humana. Human beings have dignity. El humano es digno. Every human being has dignity. Cada humano tiene dignidad. Wealthy people and poor people have dignity. La gente rica y la gente pobre tiene dignidad. Women have dignity, not just men. La mujer tiene dignidad, no solo el hombre. So it's the concept of human dignity, Es el concepto de la dignidad humana. of humans being closer to being like God than to being animals. Y el hombre es más cercano a ser como Dios que a ser como el animal. The third thing he said is that humans have dominion over creation. La tercera idea es que el hombre tiene dominio sobre la creación. Most countries that are poor Muchos de los países que son pobres are fatalistic. son fatalistas. They believe that nature Ellos creen que la has naturaleza dominion over human beings. tiene dominio sobre el hombre. It's a fatalistic mindset. Es una idea fatalista. Que sera, sera. Que sera, sera. Lo que sea, sea. Lo que será. Que sera, sera. Lo que será, será. I was speaking Spanish. I was trying to speak Spanish. So fatalism, a mindset, El fatalismo como una idea enslaves people in poverty. hace que la gente se vuelva esclava y pobre. But when human beings have dominion over creation, Cuando el humano tiene dominio sobre la creación, they begin to come out of poverty. ellos comienzan a salir de la I pobreza. have a friend named Arturo Cuba. Yo tengo un amigo que He is from Peru, él es de Perú and he's a pastor of pastors. y él es un pastor de pastores And he loves pastoring poor pastors. y él ama pastorear a pastores. And he came to understand the things that I'm sharing with you. Y él entendió lo que yo estoy compartiendo con ustedes. And he began to teach them to pastors in poor communities. Y él empezó a enseñarlo a pastores y a comunidades pobres. And he dealt with this issue of fatalism. Él estaba luchando con este asunto. And he would go into the homes of poor people living in
rural poverty. Y él iba a las casas de las personas que vivían en pobreza. They'd live in a house that had a dirt floor, Ellos iban a casas que no tenían piso, one room. solo una habitación. They'd cook on a stove that was 3 stones in the middle of the house. Ellos cocinaban con piedras en medio de la I don't casa. know how many of you have been in a house like that, been born in a house like that. Yo no sé cuántos de ustedes hayan nacido en una casa como esa, But this was the communities that he lived in. These were their homes. pero estas eran las comunidades que él estaba visitando. En las que él And estaba the farmers would harvest their corn, Las granjas estaban en la esquina. and they would pile it in a corner of this house. Y ellos apilaban las cosas en la esquina de la granja. And the rats lived in the pile of corn. Y los ratones, las ratas vivían ahí. And the rats were fat. Y las ratas estaban cortas. No. And the farmers' children were starving. Y los hijos de los granjeros estaban muriendo de hambre. And Arturo was teaching these farmers the biblical concept that human beings have dominion over creation. Y Arturo estaba enseñándole a los granjeros que el hombre tiene dominio sobre la creación. And he would go into their homes, Y él iba a sus casas and they'd watch the rats running in and out of the corn. y veía a las ratas corriendo. And Arturo would say, "Now who has dominion here? You or the rats?" Y Arturo les decía, ¿quién tiene dominio? ¿Tú o la rata? And they'd all laugh. Y todos se reían. The rats! La rata. Who's smarter, you or the rats? ¿Quién es más inteligente? ¿Tú o la rata? And they'd laugh. Y ellos se reían. They'd say, "The rats are smarter." Y decían, la rata es más inteligente. And then he'd ask, "And what does the Bible say?" Y él preguntó después, ¿qué dice la Biblia? The Bible says that you are to have dominion over the rats. Y él dijo, la Biblia dice que tú debes tener dominio sobre la creación. And the light bulb goes off. Y Aha. la luz se encendió. And now there is a new space in their mind. Y ahora hay un nuevo espacio en su mente. The old space El viejo espacio was that the rats had dominion over their lives. decía que las ratas tenían dominio sobre su vida. What's the new space? ¿Cuál es la nueva idea? We have dominion over the rats. Nosotros tenemos dominio sobre las ratas. Now what's the next question? Ahora, ¿cuál es la siguiente pregunta? What's the next question for these farmers? ¿Cuál es la siguiente pregunta para estos granjeros? How do I take dominion? ¿Cómo puedo tomar dominio? What can I do to keep the rats out of the corn? ¿Qué puedo hacer para mantener fuera las ratas? And now they can solve their problem. Y ahora ellos pueden solucionar su problema. And the rats become hungry and their children have food. Y las ratas están hambrientas y sus hijos tienen comida. Another thing that, the next thing that Landis said is that history is going somewhere. La cuarta idea es que History is going somewhere. la historia está yendo hacia algún lugar. Most poor people think that history is going nowhere. La mayoría de la gente pobre piensa que la historia no va hacia ningún lado. But nations that develop wealth understand that history is progressive. Pero las naciones que logran desarrollar riqueza es porque entienden que la historia va hacia algún lugar. You can be here today Tú puedes estar aquí hoy día and imagine 10 years from now. y imaginarte hacia 10 años. And you can devise a plan to move from here to here. Y tú puedes diseñar un plan para estar desde aquí hacia los 10 años. Because history is going somewhere. Porque la historia está yendo hacia algún lugar. And the last thing that he saw Y la última idea que vio was the concept of freedom. fue el concepto de libertad. Freedom in the political sphere. Freedom, political freedom. Libertad política And economic freedom. y libertad económica. That freedom Tengo 4. Libertad. led to nations prospering. Libertad hace que las naciones sean prósperas. So here is a professor of Harvard, professor of economic history. Entonces aquí tenemos un profesor de Harvard And he said, what is the difference y él está diciendo cuál es la diferencia between rich nations and poor nations? entre naciones ricas y naciones pobres.
And he said it's a set of ideas. Él dice es un conjunto de ideas. Okay? What do you see in this photograph? ¿Qué ven ustedes en esta fotografía? África. It's a map, yeah. Como todos los países que explotaron. What's the background map? ¿Cuál es el contexto de este mapa? The continent of Africa. And the foreground map are all the nations that would fit on the continent of Africa. Y estas son las naciones que caben en el mapa de que entran en el mapa de África. fácil. The United States would fit in just the desert part of Africa. Estados Unidos podría estar en la parte desierta. You have India, Tú tienes India, Argentina, Argentina, Europe, Western Europe, Europa, China, China, New Zealand. Nueva Zelanda. What does this tell you? ¿Qué nos dice esto? El problema no es de Dios, hay que hacer acá. What does this tell you? ¿Qué nos dice esto? Podrían ser tan ricos como lo están algunos de esos países. No, that's right. Eso es correcto. Think of how many people live in these countries Pensemos en cuánta gente vive en estos países versus how many people live in Africa. versus cuánta gente vive en África. We think of Africa as poor, Nosotros pensamos que África es pobre, but Africa is not poor. pero África no es pobre. We think of it as poor. Nosotros pensamos que es pobre. If you look at population, Si ustedes miran la población, these nations represent 64-65% of the population of the world, estas naciones representan el 64-65% de la población del mundo. whereas the population of Africa is 12%. La población de África es el 12%. So you could have a lot more people living on the continent. Entonces podemos tener mucha más gente viviendo ahí. And in fact, Africa is as a continent Y de hecho África es como un continente, is the most materially wealthy continent in the world. es el que tiene más riquezas en el mundo. Riquezas materiales en el mundo. It is wealthier than all of South America. Es más rico que todo Sudamérica. And South America is wealthier than all of North America in terms of Sudamérica- natural resources. Y Sudamérica es más rico que Norteamérica en términos de recursos naturales. And yet Africa is impoverished. Pero África está empobrecida. Again, you have here a whole continent Otra vez tenemos aquí todo un of continente people poor living in paradise. de gente pobre Next. viviendo en el paraíso. Africa is a broken continent. África es un continente quebrantado. By all the composite indices. Ahí están los índices que componen África. The Human Development Indices, 33 of the 40 poorest countries of the world are in Africa. El desarrollo, los índices de desarrollo en África, perdón, de desarrollo humano, In the least developed countries, 34 of 49 are in Africa. es el último de los países desarrollados. In this Human Suffering Index, 24 out of 30 are in Y Africa. aquí está el sufrimiento humano de la gente. But Africa is not poor because she lacks resources. Pero África no es pobre por falta de recursos. Next. Next. Africa is the wealthiest continent in terms of natural resources. África es el más rico en términos de recursos naturales. And Africans' people are the poorest people in the world. Pero la gente africana es la más pobre del mundo. What does this tell you? ¿Qué nos dice esto? The poverty has nothing to do with natural resources.
La pobreza no tiene nada que ver con recursos naturales, and it has nothing to do with population density. ni nada que ver con la población. I was in Johannesburg a year ago with a group of people from Africa, Asia, and Latin America, North America. Nosotros fuimos a África hace un tiempo atrás And people were introducing themselves. People y were la gente introducing se themselves. presentaba. These are people that are friends that are part of the Disciple Nations Alliance network that we're part of. Ellos son amigos del grupo al que yo pertenezco. And the Africans that were there were introducing themselves and talking about how beautiful their countries are and how wealthy their countries are. Y los africanos que estaban ahí se presentaban y contaban de lo hermoso que es su país, de las riquezas naturales que ellos tienen. And there was a man there from Singapore. Y había un hombre ahí que era de Singapur. And he stood up and he said, "I'm James from Singapore." Y él se paró y dijo, yo soy James de Singapur. And he said, "We have no resources in Singapore." Y él dijo, nosotros en Singapur no tenemos recursos. And Singapore has no resources. Singapore has no resources. Pero Singapur no tiene recursos. Singapore is an island 40 kilometers long Singapur es una isla with 5 million people. con 5 millones de habitantes. And they are so materially poor, Y ellos son materialmente muy they pobres, have to import drinking water from Malaysia. que ellos tienen que importar agua potable de Malasia. Do you think of Singapore as a poor nation? ¿Tú crees que Singapur es una nación pobre? Do you? ¿Lo crees? It's not. No es. But in terms of natural resources, En términos de it's recursos poor. naturales es pobre. In terms of natural resources and numbers of people, En términos de número de habitantes, 5 million people on an island 40 kilometers long. 5 millones de habitantes en una isla. James was telling me the Singaporean strategy to have more room James me estaba diciendo que for their people. How does Singapore have more room for their people? ellos están pensando en abrir nuevos lugares para que haya más gente. They buy dirt from Malaysia Comprar tierra. Ellos estaban pensando comprar tierras de Malasia and they ship it on boats to Singapore. traerlos en bote a Singapur And they dump it along their coastline y La ponen en la costa. ponerlos en la costa, traerlos en barco de Singapur y ponerlos en la costa so they could make their country bigger, para que ellos puedan hacer más grande Singapur so they can have more people. y tener más gente. Singapore does not have resources, Eh, but her people are wealthy. Singapur no tiene recursos, pero su gente es rica. Why? ¿Por qué? Because development is a state of mind. Porque el desarrollo es un estado mental. Development has more to do El desarrollo tiene más que ver with a mindset con las ideas than it does with material natural wealth. y con recursos naturales. This is the conclusion of the World Bank. Esta es la conclusión del Banco Mundial. 25% of a nation's wealth comes from the ground. El 25% de los recursos de las naciones provienen It's de la what we would tierra. call natural resources. Esos llamados recursos naturales. 16% 16% is institutional capital. es un capital institucional. It's the roads, Las raíces, the bridges, Son las calles, los puentes, las calles, las construcciones, the electrical grid, la infraestructura de la the nación, telephone networks. las conexiones. And 59% of a nation's wealth Y el 59% de la riqueza de las naciones comes from human capital. proviene del capital humano. And if you take this capital, which is produced by human beings, Si tú tomas este capital que es and add it to producido, this capital, que es 75% of a nation's wealth comes from her people. el 66% del capital proviene de la gente, del capital Next. humano. So this is the conclusion Entonces esta es la of the conclusión World Bank. del Banco Mundial.
You want to read that? En los países ricos materialmente, el capital humano cuenta por las 3/4 partes de las formas productibles de riqueza. Do you want to help the poor? ¿Quieres ayudar a los pobres? I hope you do. Yo espero que tú quieras. I hope this room is filled with people who weep over the poverty in Chile. Yo espero que esta habitación esté llena de gente que quiere que se supere la I pobreza. hope many of you have broken hearts. ¿Cuántos de ustedes tienen un corazón quebrantado? But the way to solve the problem of poverty is not to move wealth around. Porque la forma de solucionar la pobreza no es mover los recursos, It's to break mental captivity. es quebrantar la cautividad mental, It's to break the mindset of poverty. es quebrantar el grupo de ideas que hay en la mente acerca de la And by the pobreza. way, wealthy people and poor people both can have the same mindset. Y la gente rica y la gente pobre tienen las mismas ideas. I think I'll stop here. Do you want me to do the next one? What do you think? You want me to do the next one? Okay. 5 minutes maybe? Yeah, no, we can. Okay. Go ahead, bring it up. How do you solve the problems of poverty? ¿Cómo solucionamos el problema de la pobreza? You have two mental constructs, Tenemos two ways of seeing the universe. dos formas de ver el universo. An open system, Un sistema abierto, there's a God in the universe. que hay un Dios en el universo, He has made the universe, Él ha hecho el universo and He can engage in this creation. y Él puede comprometerse y participar en la creación, Or you have a closed system. o tenemos un sistema cerrado. This is the understanding of the atheist. Este es el entendimiento que tienen los ateos. There is no God. No hay un Dios, The only thing that is real is material reality, la realidad material es la única and real the system is closed. y Okay, este next. sistema es cerrado. Over here, you have the concept of a moral universe. Aquí tenemos el concepto del universo como algo moral. Not everything is relative. No todo es relativo. There is right and wrong. There is good and evil. Hay cosas correctas, incorrectas, buenas, This malas. is an amoral Este es un universe. universo amoral. There's no good and evil. No hay bien ni mal. Everything is morally relative. Todo es relativamente moral. You can determine for yourself what is right and what is wrong. Tú determinas por ti mismo lo que está bien y lo que está mal. Two of these quadrants Estos dos cuadros are consistent. son consistentes. Which are the two that are consistent? ¿Cuál de los dos es consistente? I think it's consistent. Probably consistent. ¿Cuál de los dos? Which are the two that are consistent? ¿Cuál de los dos es consistente? This one is consistent. Este es consistente. There's a God in the universe, so the system is open, Donde hay un Dios en el universo y el sistema es and it's a abierto moral universe. y es un universo moral. Over here, Aquí there's no God, no hay Dios, the system is el closed, sistema es cerrado and there's no moral y no hay moral. standard. No hay estándares morales. These are the two consistent quadrants. Estos son los dos consistentes These two are inconsistent. y estos dos son inconsistentes. Now, I'd like you just to get together with 2 or 3 other people Me gustaría que se reunieran de 2 o 3 and personas talk for a few minutes. y conversaran por un par de minutos. What would you call the economic systems born out of each of these quadrants? ¿Cómo llamaría el sistema económico de cada sistema? So get together 3 or 4 people. Entonces reúnanse de 3 personas o de pocas personas. What would you call the economic systems ¿Cómo that llamarías arise from each of these el quadrants? sistema, ¿cómo llamarías el sistema económico de cada uno de estos?
Teocrático. No sé, teocrático. Amoral y abierto. Economía puede ser ecológica. Que riqueza a través de... Dijiste el sistema cerrado. ¿Estás hablando del sistema cerrado? El problema es Que la economía sí tiene un fundamento. en la expansión, en la colonización y la globalización, pero Sistema cerrado obviamente en la economía tradicional. por dentro de lo que es En la economía clásica o no clásica. pero igual no tenemos valores, porque si bien es cierto, La economía clásica o no clásica crea un sistema la cerrado. competencia obviamente va a seguir Y la economía ecológica crea en un sistema abierto, pero sin valor en el sentido de que no tiene la moral de Dios, pues, o sea, el valor de ello es que está la biosfera y la economía, ¿cachai? Entonces la economía es un sistema abierto que intercambia energía y materia de la biosfera, ¿cachai? En cambio acá se considera la biosfera, ¿cachai? Y la economía como algo separado, y si lo vemos desde el punto de vista también acerca de Dios y la moral está por otro lado, que no hay que ver. O sea, en cambio acá está como Dios, biosfera, economía, un sistema ordenado. Acá estaría como Dios acá, ¿cachai? Y una economía con un sistema cerrado y amoral. Que bueno, esa es la economía Okay, let me hear from a few of you. capitalista total. Déjenme escuchar a alguno de ustedes. Es totalmente amoral. Any ideas as to how you would label these? Algunas ideas de cómo podemos poner el cerrado. sistema económico. Or label one of Amoral. them? Podríamos poner economía tranquila, O de llamar, etiquetar los sistemas económicos. clásica, neoclásica. ¿Qué onda de la ¿Qué? ¿Se Any borra? ideas? ¿Alguna idea? ¿No es la pasta? Sí, sí, le corta. ¿Y borra La igual? tinta y borra. Sí. ¿En serio? Que alguien No, levante la mano y en la dé lápiz su López. postura. Está El bueno. público. No ahorro. Algún representante de un grupo. Ahí hay uno. Sistema cerrado, economía social. abierto, en donde el universo moral podría ser un sistema capitalista. ¿Mural? This one here? ¿Dónde? Mural. Okay. No. Keep that in mind. Anyone else? I know, but it's the same. ¿Alguien más? Yes? Marxist, okay, good. Keep that in mind. ¿Mantengan eso en mente? Anyone else? ¿Alguien más? Yes? El problema es que el sistema capitalista no pierde la justicia social. Y estamos hablando de un universo moral que tiene que pensar en la justicia social. Okay, so you would not have this one as capitalist. Entonces, ¿no pondrías ahí capitalismo? No. Que alguien quiso poner el capitalismo aquí en el sistema moral y no puede. Es que la cosa es que Existen sistemas. Okay, so you would say that this would not be capitalist because there's no moral criteria. Entonces, tú dices que ahí no Anyone else? Any other thoughts? ¿Alguien más? el capitalismo yo lo pondría como un sistema cerrado y amoral. Y pondría This one here? Okay? y en sistema cerrado cerrado y con moral pondría una economía social. Okay? Y en amoral y sistema abierto pondría una economía ecológica. An ecologist? Ecology is economic. Economics, okay, interesting. One more, back here. Pienso que quizás definir un sistema como para, por ejemplo, el primero, un universo moral de un sistema abierto. Creo que no se ha creado la idea de un sistema así, más que todo. Which up here doesn't. Okay. Porque básicamente si fuera capitalista o si fuera socialista, por así decirlo, ninguno de los dos complace un universo moral y un sistema abierto, sino que hay que sacar una idea nueva para poder mantener un sistema económico.
Es Okay? que si se pudiera mencionar de alguna forma sería como una economía teocrática. Como Suiza. Okay? Well, let me say, I've done this with a number of groups, Déjenme decirles and this group has come up with more ideas than the average group, que este grupo tiene más ideas que el grupo promedio. so you're to be congratulated. Entonces, los felicito. I will tell you what I think, Yo les voy a decir lo que yo and pienso. you can react to that. Ustedes pueden reaccionar a eso. This is where I was as a young man, Esto era lo que yo pensaba cuando era joven. and I had a moral conscience, Una conciencia moral. broken heart for the Un poor, corazón quebrantado por el pobre. but I was thinking as an atheist, Pero yo como un ateo, so the system is closed, yo pensaba que el sistema cerrado, resources are finite, que los recursos son infinitos. and so Finitos. I was what I would call an idealistic socialist. Entonces yo era llamado un socialista idealista. I'm gonna bring these up here. So I was motivated Entonces yo estaba motivado by a moral philosophy por una filosofía moral, to help the poor. por ayudar al pobre. But I believed I was an atheist in my mind, and there is no wealth is limited and it's in the ground, so the way you help the poor is by redistributing resources. Entonces yo pensaba como un ateo en mi mente que la única forma de ayudar al pobre era repartiendo los recursos. Our sister over here said this one represents classic communism, and I would agree with her. Alguien aquí dijo que esto representaba el comunismo clásico y yo estoy de acuerdo con ella. Amoral, Amoral, closed system. sistema cerrado. And what dominates this is pure power. Y lo que domina esto es Simple poder. el poder, el deseo de poder. Okay, now over here, Ahora aquí, I would call this predatory capitalism, yo llamé esto depredador capitalismo. or some people call it vulture capitalism, Alguna gente lo llama or vultures. Vultures son los buitres, los carroñeros. como capitalismo de buitres Son carroñeros de carroñeros. Or hedonistic consumerism. o hedonistas consumistas. This is where much of the materialistic world is today. Esto es lo que el mundo materialista tiene hoy. There are no morals. There's no morality. No hay moral. But you're living off of a memory that wealth can be created. Pero tú vives pensando que el mundo fue creado. But because there's no morals, you can gain the wealth and spend the wealth however you want. Y como no hay moral, tú puedes gastar la riqueza como tú quieras, hacer la riqueza como tú quieras. And this is where I think most people who have been influenced by the West in our generation, this is where they live. Y yo creo que nuestra generación ha sido influenciada por este pensamiento occidental. It's hedonistic consumerism. Es una hedonista consumista. This, I think, from my perspective, is the ideal. Desde mi perspectiva, esta es la idea. Oikonomia is Oikonomia. the Greek word from which we get the word economics. Esta es la palabra griega que nosotros tenemos de economía. And oikonomia is a biblical concept. Oikonomía es una palabra bíblica. It literally means the steward of the house. Esta significa literalmente la administración de la casa. Whose house? ¿Qué casa? God's house. La casa de Dios. The universe is open. El universo es abierto. God created the universe. Él creó el universo. And it is a moral universe. Y hay moral en el universo. So wealth can be created. Entonces las riquezas pueden ser creadas. It's not something fixed in the ground. Y no solamente algo que está en la tierra. But there are moral constraints both on how you create wealth and what you do with it. Pero hay límites de cómo puede ser creada esta riqueza.
And the wealth that you create, y la forma en que tú la creas, you are not basically a consumer. tú no eres un consumidor, You are part of a larger family. tú eres parte de una familia. So you have a responsibility in the way you create the wealth and what you do with it to the larger community. Entonces tú tienes una responsabilidad en cómo inviertes y cómo produces esta riqueza. So I don't know what you would want to call this. I simply use the Greek phrase oikonomia because it's a word that encapsulates both of these things, open system and moral universe. Entonces la palabra que yo uso para este sistema abierto y universo moral es oikonomía. And I think so much of the discussion in the world today takes place between idealistic socialists and hedonistic consumers. Yo creo que en el mundo hoy en día la discusión se da entre el socialismo idealista y el capitalismo depredador. But I would say there is another way to approach these things, Pero hay otra forma de alcanzar esto, and it is in this quadrant. y está en este cuadro. Okay, let's see what questions you have. Preguntas que tengan. Tenemos 10 minutos para preguntas, así que pueden levantar su mano y preguntar. Brevemente. Preguntas breves. Allá, por favor. Es que el tema que hablo de cambiar la ¿Cómo básicamente se podría establecer una economía o economía como una nación? All nations are founded on vision Todas las naciones son fundadas Of a some partir kind. de una visión, de or algún tipo, ideals o of some ideales kind. de algún tipo. Marxism was founded on the atheistic concept that there is no God. El marxismo está fundamentado en la idea de que no hay Dios. And you move from that concept and create a social and political and economic Tú institutions. te mueves desde esa visión y creas instituciones económicas. And I would say the same here. In the upper left-hand quadrant, Aquí en el cuadro de arriba, you begin with acknowledging that there is a God in the universe. tú comienzas desde que hay un Dios, He created the Él universe. creó el universo, There is in the universe a moral, spiritual, and physical realities. y que hay una realidad física y espiritual. It's not simply a physical reality, No es solamente una realidad física, but there are transcendent realities, sino que hay realidades trascendentes. and that you build a system from that vision. Tú construyes un sistema a partir de esa visión. And that system will be a radically different system than the system that begins with no God and no morals. Y ese sistema va a ser radicalmente diferente del que no tiene moral y que es un sistema cerrado. So I would say you have, what ideas are you going to start with? Where will you begin? Yo te pregunto, ¿qué ideas tú tienes para comenzar? ¿Cómo vas a comenzar? And I would say you need to begin with the framework of what I would call a biblical framework of a moral universe and an open system. Entonces yo te digo que puedes empezar desde el marco de lo bíblico y de lo moral. And then you encourage people to create wealth. Y alentar a la gente a crear riqueza, a So, formar riqueza. when you have people who are poor, Cuando tú tienes gente que es pobre, you can you can give them wealth. tú puedes darle riqueza. And from my experience in 27 years working around the world, that creates dependency. Y con mi experiencia de 27 años alrededor del mundo, eso crea dependencia. Or you can help people see reality the way it is O tú puedes ayudar a la gente a ver la realidad como and es encourage them to be wealth creators. y alentarla a crear riquezas. Good. Someone else? Yes. En una parte de la escritura que se dijo, los pobres siempre van a estar entre ustedes. Desde ese punto de vista, You said, I said this?
¿Consigue usted que la Oh. pobreza va a ser raíz del mundo o puede ser una lucha fructífera? I would ask you to look at the passage. Jesus made that statement, but he is quoting the Old Testament. Yo te invito a que puedas revisar esa escritura porque Jesús estaba citando el Antiguo I think he's Testamento. quoting from Deuteronomy, if I'm not mistaken. Creo que él estaba citando de Deuteronomio. Si no And me if you equivoco. read the context of his quote, Y si tú lees el contexto de esta cita, he is not affirming that you will always have poor in a fatalistic way. él no está afirmando en una forma fatalista de que van a existir siempre los pobres. I don't know if you want to look at that passage now, but No sé si quieren ver ahora ese pasaje, that's what I would suggest. pero eso es lo que yo te sugiero. When I was young, I was troubled by that passage. Cuando yo era joven, yo me sentía problemado por ese pasaje. I didn't think it was fair. Y yo pensaba que era justo. So one day I decided to take some time to see where that concept came from, Entonces yo me detuve a ver de dónde venía ese concepto. and was very surprised of the larger quote that Jesus was speaking from. Y yo fui sorprendido por la cita, por la larga cita que Jesús está hablando. Okay, someone else. ¿Alguien más? Ahí hay una. Estaba oyendo delante cuando usted viajó a Israel. Yo he leído bastante acerca de la experiencia de Israel después de 1948. Y me llamó la atención el sistema económico que ellos crearon para crecer. Entonces, ¿qué se necesita, por decir, en Chile o en Latinoamérica para implementar este mismo sistema? Es una economía bíblica. Eso es. Pero que no conoce mucho la economía chilena. Está hablando. Well, I think it begins with a vision. Yo creo que esto comienza con la visión. When I lived in Israel and studied there, Cuando yo vivía en Israel y estudiaba allí, I remember we were up in the Galilee, yo recuerdo que estábamos allí en Galilea. and we were maybe 3 kilometers from the Lake of Galilee. Nosotros estábamos a 3 kilómetros. And all along the lake were very fertile farms. Y todo alrededor del lago era muy frondoso. And where we were standing Y nosotros estábamos ahí, on the mountain overlooking the Galilee, desde una montaña mirando a the Galilea. land was filled with rocks Y la montaña estaba llena de piedras, de and rocas, thistles that were knee-high. Thistles, weeds. Thistles? y hierbas, plantaciones. y hierbas que habían en las plantaciones. And you could not grow anything in these rocks and thistles. En medio de las rocas no podía crecer nada. And between where we were standing, which was the natural condition of the land, Y entre donde estábamos nosotros y la otra condición que and these teníamos de la tierra, beautiful fields, estos hermosos campos, were tractors habían and tractores front-end loaders, machinery, y habían máquinas ahí that was lifting the rock out que estaban sacando las rocas. of the ground and putting it in dump trucks to haul it away Y estaban sacando las rocas de ahí, poniéndolas en otro lugar, to create a space para crear un espacio where new fields could be planted. para plantar un nuevo campo. So there was a vision first of how do we take this land Entonces primero tenemos que tener una visión that de is cómo filled with tomamos rocks esta and tierra thistles que estaba llena de rocas and do something with it that makes it productive. y hacer algo para que esto sea productivo. And that can happen anywhere in the world. It can happen here in Chile. Y eso puede pasar en cualquier parte del mundo, aquí en Chile. I think of the deserts in the north of Chile. Yo creo que en los desiertos en el norte de Chile, How could they be transformed into gardens ellos pueden ser transformados en jardines to produce food for people? para producir comida para la gente. Can it be done? ¿Eso puede ser hecho? Yes. Sí. Question is how. La pregunta es cómo. But without the vision, Pero sin la it'll visión never be done. no podemos hacer eso.
I have a friend who's a Messianic Jew. Yo tengo un amigo que es judío mesiánico. Her name's Gila Garraway, and she lives up in the type by the Lake Galilee. Ella vive cerca de Galilea. And she had a group of pastors from Burundi visiting her in Israel. Y ellos tenían un grupo de pastores de Burundi visitándole. It's a very poor country in the heart of Africa. Un país muy pobre en el centro de África. And they were near Jerusalem. Y ellos estaban cerca de Jerusalén. And they saw a forest growing in the desert. Y ellos vieron un bosque creciendo en el desierto. And these pastors said, you know, in Burundi we have very dark black soil. Y nosotros, y los pastores le dijeron que ellos tenían en Burundi. And the forest grows out of this dark black soil. Que ellos tenían el piso con petróleo que estaba contaminado. And yet here in Israel you have a forest in a desert. We don't understand this. Y que ellos no entendían cómo había crecido ese bosque en And Jerusalén. Gila gave them this response to their inquiry. Y ellos le respondieron. She said, at the end of time, at the end of history, Ella le dijo que al final de la historia God is going to come back. Dios va a regresar. And He's going to ask each nation, Y le va a preguntar a cada nación, what have you done with the land that I've given you? ¿qué has hecho con la tierra que yo te di? And to the Jews He gave a desert. Y ellos todavía tenían un desierto. And we've had to turn the desert into a garden. Ellos cambiaron el desierto a un jardín. What will you say in Chile? ¿Qué vamos a decir de Chile? Every nation will be asked that question. Cada nación va a tener que responder esa pregunta. You have a beautiful land. Nosotros, o sea, tú tienes una tierra A hermosa. bountiful land. A bountiful land. Chile is a bountiful country. Una tierra abundante, With your mountains, con tus montañas, your sea. tu mar. Oh, it's an amazing place. Es un lugar grandioso. What are you doing with it? ¿Qué vas a hacer con esto? What are you doing to make it flourish? ¿Qué vas a hacer para que esto produzca? That's the question. Okay, one last question right here. Si tenés computador te la paso. Creo que las cuatro áreas tienden a definir, digamos, a grosso modo, el tema de lo que se podría dar en los países. Yo quiero mencionar lo siguiente. El caso de Chile es un país bastante distinto al resto. Porque nosotros hemos experimentado en un periodo de más o menos 60 años todos los modelos, digamos, de gobierno y modelos de economía, tanto macro como micro. Y entonces tenemos una cierta experiencia de los resultados de no considerar algunas cosas que son importantes. La desigualdad que existe de los ingresos, etc. Hay varios tipos de áreas de las cuales hay que clarificar. Por ejemplo, con la apertura de la economía chilena a las otras naciones, vienen naciones como Japón, y ellos son depredadores del mar chileno. Nosotros tenemos que luchar por salvar las ballenas, tenemos que luchar por salvar una serie de cosas para no producir el desequilibrio. Entonces, ¿dónde podemos ubicar dentro de estos cuatro a Japón, por ejemplo, que viene de una tradición de una nación no cristiana, digamos, pero que parece que es capitalista? Yo no sabía cómo ubicarla ahí, porque el caso de Japón. Y algunos otros países, como tanto de África como de Sudamérica, están con problemas muy parecidos y no se pueden ubicar en ese. Well, I think your opening statement is a good observation. Yo creo que esta es una buena observación. It doesn't matter what the geography of a nation and demography of a nation. Porque la demografía de una nación no importa.
You can be a large nation or a small Tú nation. puedes ser una nación grande o pequeña. You can have a lot of resources or no resources. Puedes tener muchos recursos o no tener recursos. And you could apply each of these models Y tú puedes aplicar to each of esto, those situations. cada uno de estos modelos a And you'll distintas get a situaciones different result. y vas a tener resultados diferentes. So there's freedom, Hay libertad, but what is the wisdom? pero ¿qué es sabio? What is going to be the wise model ¿Cuál va a ser el modelo sabio to apply whether it's a small nation or a large nation? para aplicar cuando es una nación pequeña o grande? That's what I'm trying to help with what I'm sharing today. Esto es lo que yo estoy compartiendo para tratar de ayudar. There are different models, Que hay diferentes modelos, but we need, if the model is going to succeed, it needs to comport with reality. It needs to match reality. pero para que un modelo sea exitoso tiene que estar apuntando hacia lo que es real. And the reality is we have an open Y system, la realidad es que nosotros tenemos un sistema and it abierto is a moral universe. y es un universo moral. So it would be unwise for Japan or for Chile to allow the Japanese to Entonces, overfish your waters. entonces esto debería aplicar para los japoneses o que están tomando los peces en Chile, You have a moral responsibility porque tienen una responsabilidad moral to care for the sea de cuidar el mar in front of your nation. de tu nación, el mar de tu nación. So from my point of view, Entonces, desde mi punto de vista, you may want to set limits tú tienes que establecer límites on the fishing para los peces, because you have a moral responsibility to protect the creation that you're responsible. porque tú tienes la responsabilidad moral de proteger la creación que Dios te ha dado. But that's not to not do anything with it. Eso no significa que uno deba hacer nada. Claro, eso no significa que uno no deba hacer nada. Some people don't want to do anything with their resources. Alguna gente no quiere hacer nada con los Never recursos. cut a tree, never take a fish out of the ocean. Nunca sacar un pez, nunca cortar un árbol. No, that's not right either. Eso no es mejor. So it's a dynamic stewardship. Es una administración dinámica. But this is what creates a flourishing country and a flourishing earth. Pero esto es lo que podemos usar. Okay, thank you very much. Gracias. Coach, I think. Gracias, Coach, I think. Gracias, Coach, I think. Gracias, Coach, I think.